Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Bien, una jornada de vuelta muy intensa. Hubo muchas novedades el día de hoy. Hablábamos ayer, reclamábamos ayer el tema de alguna postura de parte de Cancillería. Finalmente llegó hoy tarde. Sí, señor. Finalmente lo que tiene que ver con Itaipú queda todo en el stand-by, una postura mucho más fuerte en comparación a ayer respecto a este hackeo, caso de espionaje, le dicen algunos también, respecto a Brasil, que intentaba obtener información de esa manera de parte de autoridades paraguayas sobre lo que eran las negociaciones del anexo C. Asimismo, uno de los temas de la agenda, entonces también que, por supuesto, seguiremos hablando, pero ya adelantábamos un poquitito en el pase lo que se viene hoy como nuestro tema principal. Así es, señor, porque ayer veíamos, por un lado, la recordación, el recordatorio de 8 años del 31M, de todo lo que era el ingreso también de efectivos policiales a la sede, nada más y nada menos que del principal partido de oposición en aquel 31 de marzo del 2017. Y volvíamos a ver nuevamente casos hasta de represión, dijeron algunos, lo que ocurrió ayer en la explanada del Palacio de Justicia. Asimismo, inesperado realmente, ¿verdad? Porque uno, además, creo en este caso, con actores políticos muy conocidos que estaban en el Palacio de Justicia. Queriendo hacer una representación teatral. Así mismo, como llegando además a un lugar que es emblemático, que es el Museo de la Memoria, donde está el Archivo del Terror. Así es, señor. Por eso queremos hablar un poco de estas dos cuestiones, de lo que ocurría ayer, de lo que ocurría hace 8 años. Nos acompaña el diputado Edgar Acosta con nosotros también. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas tardes, un gusto, Fernanda, Diego, a la audiencia y le agradezco esta oportunidad de venir a compartir con usted y recordar la historia, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. ¿Cuántas cirugías te hiciste? 12. 12 cirugías. 12 cirugías. Impresionante, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó desde aquel escopetazo hasta la última, digamos? Y bueno, fueron 126 días los días más graves, digamos. 126 días donde los tratamientos fueron más duros, momentos muy difíciles porque el lugar que me dispararon, o sea, ustedes se imaginan que muchas veces cualquier herida en la cara, en la nariz, en los labios duele, y bueno, en mi caso pasé muy mal, ¿verdad? Honestamente, fueron días muy difíciles y lo más importante que yo siempre digo, haber pasado mal los momentos, 126 días internado, ver ahí o sea, a mi esposa y mi hijo sufriendo en el hospital, en el piso, no poder hablar con mis familiares. Y yo siempre así, cuando me preguntan lo más doloroso de todo lo que me pasó, y lo más doloroso, Diego, es el hecho de que estando allá el 12 de junio del 2017 murió mi papá, sin que yo haya podido nunca más hablar con él, ni conversar, ni por teléfono, ¿verdad? Entonces, y es algo que está presente, que lo recuerdo, pero siempre destaco el hecho de estar vivo, de contar la historia. Porque incluso los médicos dijeron que te pudieron haber matado ahí. Había una conclusión, recuerdo que el doctor que me trataba, vinieron colegas de él, creo que uno era un italiano y otro estadounidense. Ellos tienen todo como un video, una recopilación de todo lo que me hicieron. Y bueno, y yo me animé, ¿verdad? Fueron 3 meses después. Y bueno, los tres ahí como concluyeron que era un milagro, ¿verdad? Porque desde 1,5 metros, un balín de escopeta, 8 balines entraron en mi boca, ¿verdad? Y 4 acá en el pecho. Y ellos también sabían que los disparos tienen que ser, o sea, desde el punto de vista de lo que es protocolo de seguridad, 30 metros como mínimo, claro, y de cintura para abajo, ¿verdad? Entonces concluyeron que era un milagro desde el punto de vista de que no haya ido un poco más arriba, un poco más abajo, arriba inclusive con un conducto hacia el cerebro, de no morir físicamente, pero morir... y un poco más abajo era el punto de vista de lo que es la sangre. Creo que hay una parte acá en el cuello que 7, 8 minutos uno puede sangrarse. Entonces concluyeron con milagro. Entonces yo lo tomo así y lucho cada día de ser mejor, de disfrutar de la familia. Tomo una vida también, Fernanda, Diego, de una manera diferente en el sentido de que hay que tratar de aprovechar, disfrutar la vida. No sé, alguien me regala un vino y solía yo guardar para ocasiones especiales, no ese día, ahora trato de aprovechar. Aprendí también y comparto con ustedes que lo que no tenemos miedo a la muerte, lo que no estamos preparados a dejar a los seres queridos. Porque yo viví ese momento. Fueron como 40 segundos, 50 segundos que yo sentí que me estaba yendo y ahí aparecen mis familiares, Entonces ahí la conclusión que tengo es que no estemos preparados, sino que lo que estamos preparados es dejar
a los seres queridos. O sea, más allá de la propia muerte es... Es como que uno se resigna y es algo que pasa, pero lo que no aceptamos es porque como viví esa parte, yo puedo compartir con ustedes de que lo que se recuerda son los seres queridos. Y los seres más queridos, Dios. Estamos hablando del entorno más cercano porque querés aprovechar. Es como que tu cerebro, tus sentimientos te dice, acordate de esta persona nomás porque no tenés mucho tiempo para recordarlo, ¿verdad? Entonces, trato de vivirlo, de seguir luchando por mi país, ¿verdad? Soy convencido que cada uno podemos aportar, porque si al Paraguay le va bien, a todos nos va bien, ¿verdad? Pero esta historia que yo cuento no lo puede hacer Rodrigo Quintana. Y Rodrigo está muerto, pero su papá, su mamá, su papá, que le escuché en las declaraciones decir que él ya cree que va a morir sin que haya... Y es doloroso eso, así claro. Que yo le agradezco mucho a usted, agradezco a Diego, ayer también me llamó y agradezco a ustedes porque esto hay que recordarlo y mucha gente no quiere que recordemos porque están muchos implicados. No solamente una cuestión que nos dicen, le usan al muerto, todo eso. Yo creo que hay intereses muy fuertes detrás, porque saben que es un crimen que no prescribe y saben íntimamente que muchos son responsables de lo que ocurrió el 31, el 1 de abril. Y fue también tu sangre y la vida de Rodrigo Quintana la que atajó esto, hay que decirlo, porque esto era una idea política que se iba a llevar adelante, sí. no había freno. Creo que hasta el Papa, ¿verdad? Termina interviniendo. O sea, fue una locura total la que vivimos aquello. Yo creo que iba a salir en estos días nomás, entre esta semana que yo estuve recordando. Algunos siguen escribiendo, o sea, hay un equipo evidentemente político y muchos interesados detrás de tratar de apañar o dejar así esto como si fuera que lo que hacemos está mal, ¿verdad? Y hasta el punto de decirte, a mí me acusan, inclusive... Es como que la información, por eso es importante que ustedes nos ayuden, que todos todavía no conocen, pues en un grupo de WhatsApp me dice, Edgar, pero atendé, vos sos mi amigo. Pero la policía estaba cumpliendo su tarea, ustedes estaban quemando el Congreso. Porque ahí vio que un periodista, alguien de un medio ha terminado, más o menos insinuó que yo estaba quemando también el Congreso, ¿verdad? Y bueno, cuando se estaba quemando el Congreso, yo estaba en terapia intensiva, o sea, lo que menos podía era quemar el Congreso, pero tratan de instalar sobre determinados actores para que algo de lo que mienten se quede, ¿verdad? Pero a pesar de eso, estamos con la verdad, y yo siempre digo, hasta que don Fidelino me pida a mí directamente, Edgar, no vaya a hablar más de Rodrigo. Cuando él me diga, yo me voy a callar. Pero mientras él no me diga, porque es la persona más cercana de Rodrigo, de que siente. Pero entonces a mí no me afecta, les digo, por medio de ustedes, a lo que me escriben, inclusive algunos me escriben en privado, ¿verdad? De por qué usan la muerte, que estábamos ayer queriendo meter un muerto, no sé qué, un lugar de trabajo, toda esta historia que estuviese, porque es una representación de atrás. Yo les digo a todos, a mí no me afecta, no les tengo los miedos. Yo tengo una situación muy particular, me salvé de la vida, es como que cumplí 8 años y por algo estoy acá de vuelta, no les tengo miedo, no voy a cambiar. Y todo lo que digan, y hasta, no sé, alguna vez se va a hacer justicia porque este crimen no prescribe. Claro. Nos acompaña también en esta tarde-noche Diego, al exdiputado también, Marlene Orué, ella es abogada, es parte del Partido Liberal, estaba ayer también con todo lo que ocurrió nuevamente, cómo toman, después de 8 años, decían, un nuevo caso de intención de la Policía Nacional de amedrentar a quienes buscan manifestarse y a través de una representación teatral. Abogada, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ustedes, buenas noches. La verdad que un intento de represión, de revictimización, ¿verdad? Del caso del diputado y de todo lo que tuvimos esa noche en la sede del PLRA, y también un caso de encubrimiento, porque hay que llamar las cosas con su nombre, ¿verdad? Quieren encubrir, molesta que hablemos de Rodrigo. Evidentemente es el dedo en la llaga, es algo que no pueden explicar y que tiene un solo nombre, es un crimen político, es un asesinato de un joven que ocurrió en su casa partidaria, que no había ocurrido ese tipo de hechos ni en la dictadura de Stroessner. Entonces, claramente para nosotros significa eso, porque le decía yo hoy a varios colegas de ustedes que no era ni siquiera una manifestación, éramos ¿cuántos diputados? 10, 15 personas. Ayer. Claro, ayer éramos 10 o 15. 14 llegamos. 14 personas éramos que si nosotros nos permitían el ingreso al museo, a la planta baja, que ese museo es público como el Poder Judicial lo es, no iba a tener ninguna trascendencia. O sea, tienen la torpeza y la violencia
de no permitirnos el ingreso. Nosotros íbamos a entrar adentro, la representación quedaba ahí afuera y el resto de las personas que estábamos, en compañía del diputado y un senador y integrantes de la Juventud Liberal, íbamos a entrar y íbamos a presentar la nota que tenemos acá. ¿Qué es esa nota? Es la nota donde solicitamos que, ya que no hay justicia, hace 8 años que la familia llora la pérdida y exige justicia, entonces pedíamos que pueda ingresar al Museo de la Memoria y Archivo del Terror la fotografía de Rodrigo, partes del expediente que tenemos, el libro del diputado que se escribió justamente sobre lo que vivió esa noche y otros libros que teníamos para dar ingreso al museo, que también es biblioteca, ¿verdad? Donde colectivos de jóvenes, estudiantes, universitarios, secundarios visitan todos los días, 50, 100 personas. O sea, la intención era mantener la memoria viva. Claro, de lo que había preservar la memoria de Rodrigo en el lugar que es el que le corresponde, el Museo de la Justicia. Esa es su función. Y con respecto al perfil de él, antes de continuar con eso, Sí. ¿Quién era Rodrigo Quintana? Si tenemos que contar, porque hemos hablado mucho de su muerte, pero a lo mejor no demasiado de su vida. Esa noche lo matan en su partido. Sí. Esa imagen es terrible, ¿verdad? Si uno cuenta eso, no es propio de una democracia, evidentemente, ¿verdad? ¿Y quién era él? ¿Quién era como activista, como PLRA? ¿Quién era Rodrigo? Bueno, Rodrigo Quintana era un joven, primero que nada, humilde, soñador, universitario, acababa de graduarse. Estaba la foto que nosotros de hecho exhibimos es con su título universitario, que es la foto que siempre mostramos. Era presidente de la Juventud Liberal de La Colmena, él era de Paraguarí, de donde militaba en la ciudad de Paraguarí, de una familia digna, decente, como muchísimas de nuestro país, y que llevaba con digno nombre y representación la bandera azul. Y eso era lo que hacía Rodrigo, por eso vino esa noche a la manifestación. Don Fidelino siempre nos cuenta que apurado se vistió, se despidió de sus padres, le dijo me voy a la manifestación. Y ese era el espíritu de un joven combativo, luchador, un joven que realmente representa a muchos jóvenes del PLRA y que por eso es que nosotros lo homenajeamos siempre también, porque esa vida, ese legado es como una semilla para nosotros de lucha. Y así también él y su memoria queremos que vivan. Por eso la representación teatral era el espíritu de Rodrigo, que venía y nos decía, yo sigo luchando y sigo exigiendo justicia. Y ese era el mensaje, cómo se hacen en muchísimas obras de teatro alrededor del mundo cuando existen víctimas de una represión o de autoritarismo o de ejecución extrajudicial, como lo llamó la OEA. Claro. Ellos mostraron, volviendo a lo que ocurría ayer, una acordada, también decían el Consejo de Superintendencia prohíbe cualquier tipo de manifestaciones allí en las inmediaciones del Palacio, abogado. Sí, pero no era una manifestación, en primer lugar era un grupo reducido de personas que también somos profesionales, que ingresamos todos los días. Pero aunque lo fuera, la explanada, la explicación que nos daba el comisario Velar, que por cierto lo vamos a denunciar penalmente esta semana, la explicación que él nos daba es que eso pertenece a la Corte Suprema, sí, y no pertenece a todos los paraguayos. No pertenece a los jóvenes o a los abogados que somos parte del gremio de abogados, que todos los días ingresamos ahí. Es más, todos los pasilleros sabemos, los que ejercemos el derecho, que en esa explanada, incluso en los pasillos, siempre hay personas que están encadenadas reclamando, claro, justicia. Yo recuerdo el caso de la mamá de Belén Winslow, que estaba encadenada ahí, Katia Filártiga. Porfirio Cholasky. Porfirio Cholasky, la misma actuaria que es la líder del sindicato. Hoy decía Víctor Ríos, el ministro de la Corte, que van a rever esa ordenanza porque, según explicaba, prohíbe cualquier tipo de acto en el predio de la Corte. Yo repito nomás lo que dijo hoy en la radio. Pero incluso el Poder Judicial hace actos ahí. Hay actos que se hicieron en celebración a las mujeres, hay misas, o sea, hay muchos actos que cotidianamente utiliza la Corte, entonces no tiene sentido y además una acordada no puede estar por encima de la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces ese era nuestro reclamo, pero además... ¿La policía? La policía retrógrada, estronista, recalcitrante, no puede
argumentar, no podía argumentarnos 2 oraciones, 2 palabras Pero para flaco negarnos. favor hicieron a la situación, ¿verdad? Le dieron Yo mucho lo que- más. Una torpeza. Yo lo que digo nomás, digo, yo no soy abogado, pero trato de guiarme por la cuestión del sentido común. El Poder Judicial se supone que tiene que proteger la democracia. O sea, el Poder Judicial es el que tiene que ponernos orden, inclusive cuando la democracia está en peligro, el guardián, ¿verdad? O sea, entonces, no puede ser que ningún ministro no se entere de lo que estábamos intentando hacer. O sea, a mí no me van a engañar que 9 ministros no se hayan enterado de gente que se acerca buscando justicia, porque deberían también ellos entender una causa tan emblemática. O sea, estamos tratando de tener memoria viva sobre el asesinato de un joven y me gustaría que los ministros después respondan. O sea, Claro. para ellos la justicia cumplió con Rodrigo. Y creo que no, ¿verdad? Claro. Entonces, si no se cumple todavía, ¿por qué al menos no podemos dejar ingresar a hacer una representación teatral o que lleguen a dejar en el archivo? Que eso, no digo que nos tranquiliza, porque hay actores, o sea, yo sé que la muerte de Rodrigo pesa mucho a nivel país, tal vez algún sector no, ¿verdad? Pero hay gente muy cercana que lo vive de otra manera. Y por respeto a esa persona, uno debería tener la delicadeza de bajarse a un ministro y de dar la orden, no sé si nunca hay que usar la palabra orden, ¿verdad? Pero de permitirnos a estar ahí, a expresarnos libremente sobre una persona que todavía no tiene justicia. Claro. Entonces, va más allá de lo que nos quieran presentar un documento, una acordada, como si fuera... Porque hay que tener en cuenta qué es lo que se está teniendo enfrente, ¿verdad? ¿Quiénes se están manifestando? Entonces, a mí me parece bien, ¿verdad? Que de repente reconozcan y tengan que modificar eso, porque tiene que ser así, es un lugar Corresponde, público. Corresponde. Porque a mí lo que sí me extrañaba, y por eso yo decía, me voy más, creo que es un mensaje más político, más de fuerza, de que no permitir. Es decir, ustedes no van a avanzar. ¿Por qué? ¿Por qué le digo Fernanda, Diego y a la audiencia? Porque por el costado, ahí se le permitía que abogados entren. O sea, nosotros estábamos a esta parte, Nosotros nomás no y podíamos ahí entrar. estábamos, y hay por la otra parte se entra, Sí. por la derecha, y ahí entraban. Entonces, ¿por qué ellos entraban? O La sea, caja Lineta estaba libre, digamos. otras, o sea, las que están ahí, que Claro. llevan la misma O por explanada. atrás me imagino que también. pues. Entonces, pero atender que Agustín en algún momento le dice que él es abogado, Sí, yo y vi que eso. estaba ahí, y él dice entonces, yo voy a entrar entonces como abogado. Ya no le No, deja entrar porque estaba con tampoco, nosotros. claro. Es más, le llega a decir él que tenía Una gestión que hacer. una gestión que hacer, ¿verdad? Pero aparte no te pueden pedir la entrada por el judicial. No, pero éramos varios los que somos abogados que estábamos ahí, que le decíamos, pero somos abogados, no podemos ingresar. Es más, la compañía que la tiran, que la empujan y cae de la escalera, finalmente era un lugar muy peligroso para que, Claro. para que la policía esté intentando reprimir o detener el paso de una escalera. Es abogada. Y a ella también le niegan, y no solamente eso, le maltratan y le empujan. O sea, claramente, como dice Edgar Acosta, es un mensaje político que ustedes no pueden acceder. Ustedes no pueden ingresar. Ustedes no se pueden manifestar. Ustedes no pueden manifestarse, ¿verdad? Y eso creo que caló muy hondo ayer en la ciudadanía y en todos nosotros, pero le quiero decir al comisario Velar y a los ministros, si es que nos están viendo, que nosotros vamos a volver a irnos el jueves, que es el juicio oral de Rodrigo Quintana, que continúa al homicida, al único homicida que está siendo llevado adelante su proceso por homicidio. El resto de los policías que ingresaron esa noche están Uno libres. solo, sí, ¿eh? Solo él, solo Gustavo Florentín. Y el jueves vamos a estar ahí nuevamente, vamos a ingresar y vamos a ir al juicio oral, vamos a pedir que se transmita en vivo por TV Justicia y todos los medios de comunicación y que no nos van a impedir el ingreso. Vamos a estar nuevamente ahí, así que si nos quieren esperar con antimotines, con toda la policía, no hay ningún problema, nosotros vamos a volver a estar ahí y a ver si se atreven a volver a decirnos que no podemos ingresar. ¿Con qué motivos o bajo qué figuras penales van a denunciar al comisario? Bueno, hay un grupo de compañeras y compañeros abogados que están analizando porque, como te decía, es una escalera, es lesión grave, eso podría repercutir e incluso podría haber dado la muerte a alguien que cae de esas escaleras. Entonces, no solamente va a ser contra el comisario, hay compañeros que quieren hacer incluso alguna acción contra los ministros de la Corte por haber permitido que eso ocurra.
Pero estamos argumentando y escribiendo, y seguramente entre el jueves y viernes también queda a criterio de las víctimas, de las personas que cayeron, cuál va a ser el nivel de incidencia de esa presentación, ¿verdad? Con respecto a tu caso está cerrado, digamos, en términos judiciales. ¿Te parece que faltó algo más que investigar en tu caso en particular? No, en mi caso en particular, justamente yo me enteré allá, creo que como un mes y medio estando allá internado, me había llegado una... ¿Cómo te internaste en Brasil, verdad? Sí, en Brasil. Una notificación, o sea, algo de la fiscalía donde me expresaba, no conozco los términos, si yo quería tener una querella, decía querella. Y yo ya he respondido que no, porque el doctor que me trataba, él quería que me concentre en mi recuperación anímica y física, ¿verdad? Entonces yo nunca presenté querella. Al policía creo que le imputan, le acusan de oficio, la fiscal, Liliana Saya, creo que se llama, la fiscal. Y yo, la participación que tuve aquella vez en el juicio oral cuando me llamaron para declarar, una sola vez, y después también la psicóloga forense que también me entrevistó, o sea, esa es la participación que tuve, ¿verdad? Fue condenado, creo que en su momento, no sé si 10, 12 años, apelaron y quedó firme, creo que en 8, ¿verdad? Y el policía está en la agrupación especializada, tengo entendido. Es más, senadores de Honor Colorado en ese tiempo, 2018, me visitaron ahí en la agrupación, me acuerdo bien, y me mandaron al frente a mí, ¿verdad? Como que yo querellé, que tuve influencia política, que hacer, yo estaba tratando de salvar mi vida, ¿verdad? Nunca, y le digo al policía, a sus familiares, yo nunca hice nada, absolutamente. Y de aquel momento cuando me preguntan si yo tengo rencor, no, porque no está en mi naturaleza, yo nunca siento odio por nadie, es algo que hace a Dios siento, la gente dice, ya no tengo rencor, le perdoné, pasó, hizo un procedimiento que no correspondía, está eso penado y le sancionaron, ¿verdad? Porque yo no tuve nada que ver. Cuando me dicen va a salir alguna... No, que salga. ¿En tu caso crees que fue una metida de pata de él y yo creo, personal, digamos, o respondía? A ver, yo sí tengo bien definido y lo dejé escrito, ¿verdad? Ese día, la policía, evidentemente, digo, recibió una orden diferente. ¿Por qué? Porque yo he participado ya manifestando, inclusive de jovencito en la época de Stroessner. Conozco la cara de los policías cuando reciben orden diferente. Estuve en el Marzo por Avallo en el 99. Y ese día cuando yo me bajo y en 14 de mayo Benjamín Costán, a Martín Culeolo, el joven, ya le habían disparado bajo su ojo. Sí. Acá tenía... Que fue uno de los primeros heridos. Claro, lo primero. Imagínate, un balín, es un poco más arriba y le deja su ojo. Entonces, y cuando voy caminando, veo a policía con una actitud totalmente hostil, diferente. No esa que trata de cuidar, sino que la policía es una cuestión vertical, reciben una orden y la orden habrá sido hay que despejar de una manera brutal. Tanto es así, Diego, que yo retrocedo y dejo mi celular en mi vehículo. Justamente para que no piensen lo que llevo algo en la mano. Yo reconozco, cuando algunas personas me dicen, no vayas a decir tengo miedo. Yo creo que sentir miedo es cuando uno es razonable, ¿verdad? Claro. Porque tener razón no va a tener miedo. Pero a pesar del miedo, uno hace lo correcto, porque se me acercó a Martín y es más, me requirió, vos sos diputado, hace algo, así me digo. Claro que lo iba a hacer, pero bueno, más aún viendo joven, y sí, ya. Y yo me acerqué, me estaba yendo caminando. Yo siempre le presté mucha asistencia como parlamentario, asesoramiento a los familiares de los policías. Ellos tienen una asociación, mujeres, así que no cobran muchas veces peligrosidad cuando se van. Yo presupuestariamente, como siempre estaba en la comisión de presupuesto, les ayudaba como... Entonces me pareció ver ahí en la fila a un policía que algún momento se fue ahí a mi oficina, me pareció. Entonces era acercarme a tratar de un poco de dialogar, de hablarle, y en una de esas cuando me voy acercando, yo tropiezo y me voy más rápido. Y llego más rápido. Yo no sé si habrá considerado él eso una situación, digamos, de amenaza, o no sé, o tal vez, no sé, quería disparar, o se le fue, o quería disparar, otro, no sé. Lo que sí que, eso fue lo único diferente que yo hice con relación a los otros, ¿verdad? Yo quiero pensar de que no fue una cuestión intencional de querer dispararme, siempre, porque eso me tranquiliza más, porque yo creo que él como policía tiene que saber que a esa distancia me pudo haber matado, ¿verdad? Y probablemente su condena también iba a ser muy diferente. Entonces, pero sí, Diego, yo categóricamente recibí una orden de que no prospere la manifestación.
Eso significa que la enmienda tenía que salir. Y cuando los policías reciben la orden superior de despejar, entonces ellos se convierten. Y yo creo que no, lo de él, Abraham recibió una orden de que tenía que despejar y eso también le envalentonó en determinado momento a hacer. Y la orden en el caso de la muerte de Quintana, el ingreso al PLRA, eso no vamos a saber nunca, ¿verdad? Bueno, no vamos a saber a lo mejor, pero tenemos nuestra sospecha porque la petición que teníamos los abogados era el cruce de llamadas. Porque el cruce de llamadas también te puede generar la georreferenciación de dónde están las personas, de dónde hacen las llamadas. Y la fiscal Raquel Fernández, cuando dice que eso era morbo y cuando nos niega ese derecho a que eso sea como una evidencia, que era lo que correspondía, entonces claramente entendimos que había una orden de encubrir. ¿Y a quién vas a encubrir si no es al poder político? Y el poder político de ese momento es muy sencillo, es une con flecha. Era Horacio Cartes el que estaba llevando adelante la reelección, el intento ilegal de la enmienda. Entonces no hace falta ser muy inteligente ni ser Sherlock Holmes para poder adivinar o suponer quién fue la persona que dio la orden, pero más temprano que tarde yo creo que la justicia va a llegar porque este tipo de crímenes no prescriben, son crímenes de lesa humanidad. Así que nosotros vamos a continuar y pudimos darnos cuenta ayer de que esta continuidad y de esta memoria de Rodrigo molesta, justamente por eso, porque sabemos, porque no tenemos miedo y porque vamos a continuar molestándoles probablemente mucho tiempo. Totalmente. Bueno, les agradecemos a ambos por haber venido. Vamos a estar al pendiente también de esa denuncia el lunes. Claro que sí. Van a impulsar la denuncia contra el comisario, ¿verdad? Contra el comisario y posiblemente contra los miembros de la Corte por no permitir que se realice ahí la representación y sobre todo por negarnos el ingreso. Claro. ¿Y el jueves el juicio? Y el jueves a las 8:15 es el juicio, sentencia 17. Capital. Muchísimas gracias. Gracias. Por mantener la memoria viva. Y bueno, le digo a los ministros, ellos son guardianes de la justicia y custodios. Esto tienen que rever y cualquier acordada tiene que estar en concordancia con la Constitución. Claro, totalmente. Esperemos que así sea. Gracias a ambos. Tenemos que hacer una pausa. Breve corte, volvemos enseguida. Nosotros ya hablábamos hace un ratito del tema político vinculado al caso de Rodrigo Quintana, tema judicial también, por supuesto, pero tenemos más en la agenda. Así es, señor. Todo lo que se conoció el día de hoy como consecuencia de la denuncia de un espionaje de parte del gobierno brasileño en la era Bolsonaro, inició todo esto en contra de los intereses, podemos decir, del Paraguay respecto a las negociaciones de Itaipú, Diego. Asimismo, esto que es del propio Brasil sale la información. Sí. En un primer momento nuestro gobierno, a través del ministro de Tecnología, del MITIC y también de Cancillería, como que se quedan descolocados ante la información. Recién hoy se reacciona de acuerdo a la gravedad del hecho. Y en una conferencia de prensa el canciller Rubén Ramírez Lezcano anunció que todo lo que tiene que ver con las negociaciones respecto a Itaipú quedan suspendidas hasta tanto se aclare este caso de hackeo a autoridades paraguayas e incluso podríamos decir intromisión y espionaje a autoridades que estaban involucradas en todo lo que era la negociación de Itaipú. Y por eso, ya Diego, queremos saludar a continuación al ingeniero Ricardo Canese, que nos acompaña vía Zoom. Ingeniero, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Diego? Un placer hablar con ustedes y a través de ustedes con toda su teleaudiencia. Gracias, ingeniero. Ingeniero, ¿qué está pendiente? ¿Qué es lo urgente que hay que renegociar con el Brasil que puedas contarnos de manera pedagógica, digamos, para entender qué pasa a partir de esta suspensión que anuncia el gobierno paraguayo? Sí, primero permítame decirle que el Paraguay busca la revisión del anexo C desde hace 50 años. Si hubo un espionaje de otro gobierno brasileño, para más el de Bolsonaro, suspender algo que nos interesa a nosotros es absurdo. O sea, un gobierno lo que tiene que hacer en todo caso aplicarle sanción al otro Estado, suponiendo, o si quiere, digamos, involucrar a todo el Estado brasileño, ¿no? Pero es como decir, bueno, como
me hiciste un perjuicio, yo me corto la mano. ¿Qué sentido tiene que yo me corte la mano porque vos me hiciste un perjuicio? O sea, es absurdo. Entonces, allí quizás cabe la pregunta, ¿por qué el gobierno suspende la revisión del anexo C que vamos a ver? Porque está en una situación de violación del tratado, donde al gobierno paraguayo le sobran, entre comillas, 765 millones de dólares al año sin que rinda cuentas a nadie. O sea, tiene una plata dulce, un dinero que no tiene que... Bueno, el mismo gobierno de Peña no deja que entre la Contraloría, que puede entrar, no deja que entre la Fiscalía, que puede entrar, no deja que entre el Poder Judicial. El artículo 21 del tratado es muy claro en el sentido de que los hechos ilícitos serán investigados y juzgados de acuerdo a leyes nacionales. La compra de los pupitres, pero un evidente robo. Ahí se robaron algo que valían 5 millones de dólares, se pagaron 32. Pero Peña no quiere que justamente ese dinero dulce que maneja en base a una violación del tratado de Itaipú que hizo justamente al terminarse de pagar la deuda, cuando él tenía que haber exigido que recibamos como país un precio de mercado, mucho más en realidad. Durante el gobierno de Fernando Lugo se triplicó la compensación. Bueno, esa compensación podría haber subido muchísimo más. No, hoy nuestro país le entrega al Brasil menos, a un precio que es menor al que se le entregó desde el 2009 en adelante. Se le entrega, en dato concreto, 19,28 dólares por kilo al mes, mientras que en el 2009 se le entregaba 22,60 más compensación. Una compensación que en ningún momento el gobierno de Peña planteó alzar, y mucho menos un precio de mercado donde el acuerdo Lugo-Lula dice que justamente el Paraguay tiene el derecho de exportar a precio de mercado. Pero bueno, por lo menos podía haber mantenido ese precio de venta, que era, hablando en términos concretos, 53 dólares por megawatt hora. No, ahora le vende a 48, cuando que todos los precios de la energía suben, le vende a 48, más barato. Pero claro, ¿cuál es la trampita? La trampita es que le quedan 765 millones de dólares de uso discrecional, que si viene como compensación, eso entra en el presupuesto general de la Nación, debe ser auditado, debe ser controlado por la Contraloría. Entonces, esta jugada, este enojo, este supuesto enojo contra un gobierno que no hizo nada, porque el gobierno de Lula justamente paró este espionaje, es más bien para seguir con esta violación del tratado y esta no revisión del anexo C, que es digamos, desde el punto de vista de la soberanía nacional es fundamental, pero en una clave de soberanía, digamos, una clave de soberanía es fundamental. Y la clave que tiene Peña es la clave de manejar dinero, plata fácil, de uso discrecional y violando el tratado y violando todas las normas. Entonces, yo creo que por ahí viene la cosa, sí, ¿no? Ingeniero, con esto entonces se está beneficiando aún más la postura y la posición y la negociación futura que va a realizar el Brasil respecto al tema. Claro, para el Brasil, o sea, fíjate que nos entrega migajas, porque lo que entrega son migajas de uso discrecional, que es lo que le interesa a Peña, sí. Son migajas. Se elude el precio de mercado, se elude la revisión del anexo C, que ya cuando discutíamos el Tratado de Itaipú en el año 1973, los 50 años era una barbaridad. Bueno, llegaron los 50 años y en lugar de revisar inmediatamente el anexo C, fíjate, estamos en 2025, pasaron 2 años y si ustedes se acuerdan, Peña fue postergando, dijo, sí, acá vamos a llegar en el 2024, a mediados, después dijo, no, vamos a llegar a fines del 2024, vamos a llegar a mayo del 2025, y ahora vuelve a postergar. Y encuentra una excusa perfecta, inclusive esa filtración que viene de la prensa brasileña, ojo, una prensa que puede estar muy ligada a los sectores empresariales, a los grandes sectores empresariales brasileños, donde son los más interesados en que siga este status quo de que significa energía barata para el Brasil, migajas para el Paraguay, pero claro, de uso discrecional como quiere Peña. Ingeniero, ¿se esperaba una deslealtad de este tipo, de un país poderoso como Brasil, de un país que se muestra como socio nuestro, pero que en realidad estaba haciendo este acto de espionaje ante una
asimetría notoria que tenemos nosotros con ellos. ¿Era algo esperable esto? Claro que es esperable, sobre todo viniendo de esa ultraderecha imperialista como la que representa Jair Bolsonaro. No hay que olvidar que los términos del Tratado de Itaipú, impuestos también por la dictadura militar brasileña, fueron también términos muy duros y muy criticados en su momento. Pero recordemos el genocidio de la guerra de la Triple Alianza. Lo hizo el imperio del Brasil. Y digamos, tanto Bolsonaro como la dictadura militar brasileña son los herederos de ese imperio brasileño que prácticamente exterminó al pueblo paraguayo. O sea, de lo que es esperable de ese grupo, de ese sector que no sabe lo que es la palabra solidaridad, sí, yo creo que el gobierno de Lula justamente paró eso. Quizás allí la cuestión hay que ver por qué no informó, pero bueno, finalmente probablemente por un problema interno, o sea, dar a conocer que el Estado brasileño, pues es cierto, fue Bolsonaro, claro, pero era el Estado brasileño, entonces dar a conocer eso obviamente no era lo que más convenía a los intereses del Estado brasileño, y finalmente Lula es presidente de los brasileños, no de los paraguayos, pero sí, por lo menos tuvo ese acto solidario de parar ese espionaje. Ingeniero, y haciendo un poco de hincapié de vuelta en la reacción paraguaya, no solamente a nivel de Itaipú, a nivel general, ha sido demasiado floja. Pero es que Peña se dedica a entregar lo más valioso que tenemos, que es nuestra energía, por un precio de bananas. O sea, realmente es grave. Se ha publicado en un medio de prensa un artículo que yo preparé en base a datos oficiales de la OLADE, Organización Latinoamericana, que se basa en datos oficiales de Brasil y de Argentina. Bueno, tanto Brasil como Argentina queman 7 veces, atender lo que dice, 7 veces la energía hidroeléctrica que nosotros le enviamos, quema hidrocarburos, energías fósiles. O sea, ellos no pueden prescindir de nuestra energía hidroeléctrica. Entonces, ¿cuál es el precio de mercado? Y es el precio de las energías fósiles que se dejan de quemar. Así de sencillo. No pueden sustituir. Ellos no hablan, la energía eólica, usan ya toda la energía eólica que pueden. La energía solar, usan ya toda la que pueden. La energía hidroeléctrica, usan toda. Pero ni eso le alcanza. Por eso es que queman 7 veces. Y eso está publicado, ¿no es cierto?, en ABC Color, un artículo con mi firma hace un par de semanas, donde allí está, o sea, son datos oficiales. O sea, ojo, lo único que yo hago es destacar esa cifra oficial. Entonces, ¿por qué Peña no le dice, mira, apreciado Lugo, vos ya firmaste con Lugo que no tenés que pagar el precio de mercado? Y el precio de mercado es, ¿qué pasa si nosotros no te entregamos nuestra energía hidroeléctrica? Vas a quemar más hidrocarburos. Entonces, danos esos hidrocarburos que dejás de quemar, o paganos el precio de hidrocarburos que dejás de quemar, y ahí sí vamos a tener muy por encima de $1.000 millones adicionales, no lo que esos 765 millones que ahora lo manejan en forma discrecional. De hecho, estamos hablando, yo los cálculos estoy haciendo porque que hice en este artículo, claro, con la sequía, con ya el mayor consumo de nuestro país, pero está en torno a $1.500 millones adicionales. Pero ¿por qué Santiago Peña no reclama eso? Algo tan evidente y que todos los técnicos de la ANDE y Itaipú conocen. Y porque hay otros negocios que le interesan. El contrabando de cigarrillos tiene que fluir libremente y sin obstáculos. Entonces le interesa mucho más eso, o el lavado de activos sucios, donde ciertos bancos, como Banco Baza, y bueno, ese es su negocio, y lo dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bueno, todos sabemos, ¿no? Pero vale decir, no hay ninguna fuente que busca perjudicar a nadie, no, es realmente un hecho evidente. Y bueno, ¿cuál es la conclusión entonces? ¿Por qué no, Peña no exige, como hemos exigido como pueblo paraguayo durante 50 años, como hemos avanzado durante el gobierno de Fernando Lugo? ¿Por qué no exige un precio de mercado? Y bueno, porque le interesa la discrecionalidad, no solamente para manejar esos 765 millones de dólares, que tenía que haber sido 1.000, ojo, tenía que haber sido 1.000, porque la deuda que se pagaba al litro era de 2.000 millones de dólares. Bueno, pero 765 millones de dólares le interesa manejar discrecionalmente, lo mismo que esos otros negocios de frontera, y ese es desgraciadamente su interés. Y no los intereses del pueblo paraguayo, que necesitan una energía más barata,
necesitan una energía más barata, ojo, no solamente para la familia, sino para el empleo, para la producción, para que haya empleo aquí en nuestro país y no que nuestros compatriotas tengan que ir desesperados a trabajar a Buenos Aires, San Pablo o Estados Unidos o España, donde sea, porque acá no hay empleo. Claro. Bueno, vamos cerrando ya la entrevista, ingeniero. Le agradecemos muchísimo por este contacto y estamos atentos mientras vemos también, y comentario al margen nada más, que el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, ya oficializó durante esta tarde lo que es el pedido de explicaciones vía Cancillería de este hackeo de parte de Brasil con Itaipú como trasfondo. Ingeniero, le agradecemos muchísimo por este contacto y estamos atentos a cualquier novedad. Gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas gracias. ¿Tenemos que hacer una pausa más? Breve corte y volvemos enseguida. El expresidente y senador vitalicio Maviado Benítez. Sí, porque hoy acudieron hasta el Congreso Nacional ante la Comisión de Asuntos Constitucionales sus abogados defensores para que la comisión pueda volver a dictaminar respecto al tema. Y Diego, finalmente mañana se trata el desafuero. Exactamente, hubo opiniones divididas, pero aparentemente podría correr. Sí, hubo un dictamen en mayoría, sí, por los colorados, por parte de los colorados en su gran mayoría, que van por el desafuero que va a ser tratado mañana, pero se dio una división finalmente de parte de el comisario Agüero, sí, que finalmente él se abstiene de votar a favor o en contra del desafuero, y un exministro de la era, Abdo Ramón Retamoso, vota a favor, por ejemplo. Veremos qué pasa entonces, pero esto se llevó a cabo con presencia de representantes legales de Maviado. Sí, el abogado César Trapani, Enrique Cronaueter, entre otros. Vamos cerrando nosotros nuestro programa con esto, pero quédense porque ya viene también Cuape. Hasta mañana. En un momento, en la primera convocatoria que habíamos tenido, señalamos una cantidad de irregularidades y de vicios que tenía este proceso. Entre otras cosas, habíamos concentrado mucho nuestra atención en el escandaloso chat entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado denunciante, que revelaba, digamos, la manera en que se fue montando este caso. Evidentemente hoy, un año después, aprovechamos para relatar y valorar, digamos, y poner a consideración de la Comisión de Asuntos Constitucionales todas las otras irregularidades que se vinieron sucediendo en cadena. Empezando por la imputación que se realizó sin desafuero, digamos, empezando por cómo actuó el Ministerio Público, que tiene la obligación legal de actuar con objetividad, y en este caso ni siquiera estamos cuestionando diciendo, no, actuó con falta de objetividad porque se olvidó de algún elemento de descargo, alguna cosa así. No, el Ministerio Público acá actuó cumpliendo órdenes que vinieron de afuera para fabricar este caso. Nos preguntaban acerca de cuál es la conducta específica que se le indica a nuestro defendido. El día de la lectura de la imputación, nosotros no le podíamos explicar a nuestro cliente en qué consistía la imputación. No le podíamos decir qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿Qué hiciste? ¿Por qué esto constituye delito y dónde está la prueba que eso es delito? No lo podíamos explicar, hasta ahora no se puede explicar en el caso de ninguno de los procesados. La Constitución a nosotros, a los parlamentarios, nos exige que analicemos el mérito de la causa. Y en esta causa hay tantas irregularidades que queda claro que es un montaje, que hay un afán de perseguir, y que las personas que están encausadas en este proceso no tienen la más mínima posibilidad de recibir un trato justo, de recibir justicia por parte del sistema paraguayo. Ni los fiscales fueron objetivos, ni los jueces han hecho algo para levantar estos vicios del proceso, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto ya se trata mañana en definitiva? Bueno, no está mañana, no sé de qué se plantea. Y no tenemos por notar en el orden del día de mañana, así que pueden plantear sobre tabla, ahí necesitan una mayoría calificada. 5 a favor del desafuero, tengo entendido que 3 en contra y también hay 3 abstenciones. El artículo 17 se cumplió, se atropelló, no se atropelló, y en base a eso dar el desafuero a un senador de la nación, ¿verdad? Desde el criterio nuestro, absolutamente no se ha avasallado ni se ha atropellado el artículo 17 de la Constitución, y el resto debe ser analizado por los fiscales y jueces de la República del Paraguay. Nosotros no somos jueces, nosotros no somos los que tenemos que
decir si está bien o está mal, si es culpable o es inocente. Eso tiene que decir la justicia. Nosotros lo único que tenemos que hacer es analizar si se cumple el artículo 17 de la Constitución Nacional. Pero el desafuero hay que aprobar. Mi criterio es que hay que aprobar el desafuero de todos siempre y cuando sean delitos comunes, ¿verdad? Y no sean por la opinión que Ulrich eventualmente vierta como senador de la República. Yo creo que no podemos obstruir a la justicia y no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, ¿verdad? No puede, porque vos sos senador, entonces vas a eternamente tener fuero y eternamente no vas a ser investigado por la justicia.